¿cómo vamos a ampliar el tamaño de la celda? Entonces, en la parte, en la parte superior, si yo estoy aquí en esta celda, ¿en qué celda estoy? Recuerden que las celdas, pues, la información de la celda viene dándose por la letra de la columna y el número de la fila. Entonces, en este momento, código empleado, yo lo tengo en la celda A1. Este espacio que yo tengo aquí, donde yo coloqué el código del empleado, que entonces lo coloqué mal, es código empleado. Entonces, esto que yo escribí aquí lo acabo de escribir en la celda A1. Entonces, también otro punto importante aquí es que empecemos nosotros a pensar, a trabajar la información con las celdas. Entonces, con los nombres, con la referencia a la celda. Esto lo vamos a llamar la referencia absoluta a la celda. ¿Qué es la referencia a la celda? La referencia a la celda es identificar la columna y el número de fila, la columna, letra de columna y número de fila. Entonces, aquí yo estoy en la celda A1. Estoy parado en la celda 1. Entonces, si ustedes miran entre la columna A y la columna B, yo tengo aquí un espacio, yo tengo aquí una rayita entre la columna A y B. Cuando me posiciono en esa rayita entre la columna A y B, ustedes están observando que el mouse me cambia, el mouse queda como en una especie de doble flecha. Cuando yo estoy entre la columna A y la columna B, el mouse queda como una doble flecha, como una cruz. Cuando el mouse está de esa forma, tiene esa crucecita, pues entonces ahí simplemente dejo presionado el mouse, el clic izquierdo del mouse lo dejo presionado y ya puedo arrastrar hacia un lado para ampliar la celda. Lo voy a volver a hacer. Me posiciono en la mitad de las dos celdas donde yo quiero hacer la ampliación. En la mitad de esas dos celdas donde yo deseo hacer la ampliación, me posiciono y ahí el mouse me cambia de figura. Fíjense que yo mientras esté por aquí con el mouse tiene como una crucecita gruesa mientras yo estoy trabajando por aquí en las celdas. Pero si yo me posiciono en la mitad de las dos columnas donde yo voy a hacer la ampliación, pues entonces miran que el mouse me cambió a una cruz mucho más delgada y una cruz en negrita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y ustedes ven que a nivel, en la barra horizontal de la cruz, pues a ambos lados tiene una flecha. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ampliar y disminuir esa celda. Entonces, yo voy a poder, dejando presionado el mouse, el botón izquierdo del mouse lo dejo presionado y simplemente lo corro hacia un lado o la disminuyo, pues en caso tal de que necesite disminuirla, o la amplío en caso tal de que necesite ampliarla. En este caso necesito ampliarla, entonces simplemente amplío la celda. Y ya me quedó aquí el código del empleado, ya se ve bien en la celda. Ya si paso a la celda B1, pues entonces no se me va a tapar el código. Bien, ¿por qué? Porque hice la ampliación de la celda. Entonces, la forma de ampliar una celda exige que nos posicionemos. Una pregunta, profe. Dime. Cuando uno amplía una celda al principio o en la mitad, hago una pregunta, ¿todas las celdas queda mejor presentado que queden iguales de grande al código o no afecta? Tenemos que,
En como por algo, presentación. en algo, Zoraida, en lo que tú tienes razón, es la estética y la presentación de la información. Y me alegra mucho cuando las personas se preocupan bastante por eso, por no entregar una información como desordenada, una información pues que no sea, que no tenga como ningún tipo de uniformidad. Si las celdas las ampliamos al mismo tamaño del código, pues no hay ningún problema. La cuestión es que en la medida en que vamos escribiendo, vamos mirando si necesitamos ampliarla o no, ¿sí? Porque también hay que pensar otra cosa, mire, Zoraida, y todos, vamos a tener presente también esto. Cuando tú amplías una celda, vamos a ampliarla. Cuando ampliamos una celda, realmente nosotros lo que estamos haciendo es utilizando, ampliando esto en memoria, o sea, estamos consumiendo recursos del computador. Bien, estamos consumiendo recursos de la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, una celda así, toda amplia, así, y aquí voy a escribir el código del empleado y voy a escribir el código 98.550.691. Todo este espacio que yo tengo antes del código, todo este espacio, ese espacio Bien. perdido en la memoria. Entonces, ahorita hablábamos de que deberíamos de hacer algo por evitar la información redundante. También debemos hacer algo para que la información no quede perdida o no se pierdan espacios de memoria en las tablas, no se pierdan espacios que de pronto se pueden utilizar para otras cosas. Entonces, cuando Básicamente no, ajustarla, ¿no? Como sí, ajustar de nosotros acuerdo a lo que tenemos que está. ajustar y también hay que pensar que la información nosotros la vamos a imprimir. Entonces, siempre hay que tratar de ajustar la información. Ya más adelantico que estemos de pronto finalizando esta primera parte, que hablemos de pronto de la impresión, vemos cómo hacemos para imprimir, para ajustar la información y que me quede lo que yo necesito para una impresión. Hay veces la gente manda a imprimir en Excel y solamente se imprimen, por ejemplo, 2 columnas, 3 columnas y las otras columnas quedan en otra hoja y eso queda un desorden y el berraco. ¿Es por qué? Porque no se ajustó adecuadamente para el tipo de papel o tamaño de papel que se va a necesitar en ese momento. ¿Y eso cómo se ajusta, Zoraida? Eso se ajusta corriendo las celdas, organizando los espacios que no se necesiten. Tengo que ajustar, como muy bien tú dijiste ahora, tengo que ajustar y disminuir espacios, tratar de tener el espacio solamente lo que necesito. ¿Por qué? Porque es que aquí va a haber más información que a la final, si necesito imprimir, de pronto no me va a salir bien. Entonces necesito empezar a adecuar la información. Bien. Entonces, en este caso, pues tengo el código del empleado, voy a colocar aquí el nombre del empleado. Vamos a colocar aquí, entonces ahí tuve que ampliar la celda un poquito para que se viera el nombre de empleado. Un dato básico que solicita cuando ingresa un empleado a una empresa, entonces la dirección del empleado. La dirección del empleado, entonces el teléfono del empleado. Pues este dato ya hoy es el WhatsApp, entonces vamos a teléfono WhatsApp del empleado. Ya es muy raro el que tenga telefonía fija, eso sería una especie en vía de extinción. Tenemos el teléfono, el WhatsApp del empleado. Y voy a colocar aquí un dato para que hagamos voy a borrar aquí. Bueno, vamos a colocar aquí. Estábamos hablando aquí que para ampliar el tamaño de una celda exige que nos posicionemos entre las columnas de la celda que voy a ampliar. Muy bien. Y ya recuerden los compañeros, sobre todo los compañeritos que nunca han trabajado esto en su vida, recuerden que entonces
cuando yo me coloco entre las celdas de lo que voy a ampliar, el mouse me cambia de forma. El mouse me cambia a una doble flecha más pequeña de color negro, y la raya horizontal, la barra horizontal de la cruz en la que cambia el mouse, crea como una doble flecha, que quiere decir que yo puedo ampliar o puedo disminuir la columna. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo andamos en esas formidables matemáticas. Para eso es el Excel, ¿no? Entonces, Profe, dime. una pregunta, tengo una duda. ¿Por qué el Excel se utiliza también para hacer cuadros? O sea, un cuadro, digamos, porque es que a mí en emprendimiento me pusieron a hacer un cuadro, o sea, llenar un cuadro no de presupuesto, sino meras. Un cuadro, y lo que no lo llamemos cuadro, Marce, vamos a llamarlo formatos. Un formato, ¿vale? Un formato, y tienes toda la razón. Es más fácil hacer un formato en Excel que hacerlo en Word. En Word hay que hacer, prácticamente hay que dibujarlo en Word, o hay que trabajar tablas en Word, y eso es bien engorroso. En cambio, el Excel ya tiene las tablas listas. El Excel es sino ordenar el formato. De hecho, Marce, es el ejercicio que vamos a hacer dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hacer varios formaticos que hay veces pues se utilizan bastante. Entonces, vamos a ver cómo podemos unir celdas, cómo podemos incorporar una foto, una imagencita, cómo colocamos o hacemos como un formato para por ejemplo, un recibo de caja, un formato de una factura, un formato de una encuesta para ingresar información, cosas así por el estilo. ¿Bien? Entonces, los formatos, Excel es clave también para poder diseñar formatos e imprimirlos y que la gente los llene a mano, ¿bien? Pero como hoy en día todo ya está digital y ya hay tanto acceso a la información, entonces la idea es no tener tanto documento. La idea es poder digitalizar. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si tenemos una encuesta para trabajar, es que vamos a hacer un análisis en el sector de si pavimentan o no la calle, vamos a hacer una encuesta a ver qué opina toda la gente, está de acuerdo en que pavimenten o no. Entonces, usted que va a poner a hacer una hojita, imprimirla y a dársela vecino por vecino para que le llene la encuesta, sale muy costoso. ¿Qué es más fácil? Hacer un formatico en Excel y a través del WhatsApp enviársela a los vecinos, enviarle el link para que el vecino llene la encuesta y ya le queda listo el dato ahí en Excel, ya le queda todo ahí. Hoy en día sí se van trabajando como los temas de encuestas o de análisis de investigación de mercados y todas esas carretas. Bien, de hecho, inclusive también cuando se ingresa a las empresas, mandan de la empresa, cuando ya uno está contratado y bla, 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 pues entonces ya mandan un link para uno llenar información, llenar datos. A nivel de estudio, pues entonces ya se le manda el link a los estudiantes para que ingresen su información, sus datos, o se haga la revista de la lista. Hoy en día ya hay mucha mecánica para hacer las cosas más prácticas y más rápidas, y eso tiende a ir creciendo. El papel tiene que desaparecer de alguna manera. Digo, el gasto del papel, el papel siempre estará presente, pero pues lo que es el tan exagerado consumo de papel que teníamos en los años 90, donde se imprimía y reimprimía y recontraimprimía, hoy ya ese consumo de papel es irrisorio tenerlo. Necesitamos lo más necesario que podamos, lo más mínimo del papel, o que se imprima ya por última necesidad de imprimir algo. Bien, entonces yo tengo aquí el código del empleado, el nombre del empleado, la dirección, el teléfono, y vamos a colocar aquí, vamos entonces a trabajar con los datos de fecha. Entonces vamos a colocarle aquí la fecha de nacimiento del empleado.
la fecha de nacimiento y vamos a colocarle aquí la edad del empleado. Entonces, esto lo vamos a colocar bonito. Entonces, vamos a aprender los que no estamos desde cero. Vamos a aprender cómo dar formato a la fuente en Excel. ¿Cómo vamos a darle formato a la fuente? ¿Qué es la fuente? La fuente es la letra, el tipo de letra que estoy utilizando en Excel. Esa es la fuente. Entonces, ¿cómo le voy a dar formato a esa fuente? Entonces, recuerden lo que dijimos hace 8 días, que hay un menú de navegación y ese menú de navegación, pues, tiene unas herramientas de trabajo por cada opción. Entonces, primero miremos, conozcamos la herramienta y enseguida miramos cómo la aplicamos. Entonces, me voy al menú de navegación, que es este, que dice archivo, inicio, insertar, fórmula, datos. Entonces, aquí hay una opción que es la opción inicio. Entonces, le doy clic donde dice inicio. Cuando le di clic donde dice inicio, inmediatamente aquí clic en inicio me aparecieron todas las herramientas del menú inicio que tienen que ver con los formatos, las fuentes y los estilos que voy a tener en esas celdas. Formatos, fuentes, estilos. Tiene toda esta, en el menú inicio, está todas las herramientas para aplicar formatos, fuentes, estilos. Bien. Las fuentes, entonces las fuentes tienen un nombre, las fuentes tienen un tamaño, las fuentes se les puede colocar un color. ¿Vale? Entonces hay tamaño, hay tipo de fuente, hay color, hay formato para esa fuente. Cada vez y cuando yo necesite aplicar un estilo a un grupo de datos o a un dato, pues debo de seleccionar esos datos. Voy a aplicarle un estilo a este grupo de datos. Entonces debo de seleccionar todos los datos a los cuales les voy a aplicar ese estilo. Entonces, lo primero que vamos a decir aquí en cómo dar formato a la fuente en Excel es que al grupo de datos debo de señalar primero el grupo de datos a los cuales les voy a aplicar algún tipo de formato. Entonces, debo de señalar el grupo de datos para poder aplicar ese formato. Y vamos a señalar, pues, ese grupo de datos. Entonces, en este caso, vamos a señalar aquí. Voy a señalar todo el grupo de datos que es desde la A hasta la F y que están en la misma línea 1. ¿Qué es ese grupo de datos? Ese grupo de datos es el nombre de los campos que yo voy a llenar. El nombre de los campos, ¿vale? Recuerden, una planilla de Excel, una tabla de Excel debe de tener nombre, deben de existir los nombres de los campos que se ingresan. Otro gran error que se comete en Excel es que la gente empieza a digitar desde la fila 1, la gente empieza a digitar en A1, en B1, en C1, la gente empieza a llenar eso de datos y se les olvida colocarle el nombre. Entonces, cuando se van a relacionar las tablas o se va a hacer un proceso de búsqueda de información, eso nunca da y le echan la culpa que es que el Excel está malo. Y el Excel no es que está malo. Se le olvidó al que digitó colocarle nombre a las columnas, nombre a los campos. Entonces, que no se nos olvide. Ya llevamos 2 cosas que hemos dicho que son relevantes para el trabajo en Excel.
Una, que antes de empezar a digitar vamos a darle el formato a las celdas y a las columnas. Ya enseguida lo vamos a hacer. Y dos, que todas las columnas deben de tener un nombre, el nombre de la columna que nosotros vamos a digitar. Vamos a empezar a digitar así a la loca sin dar un nombre a esa columna. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que voy a coger toda esta información de A1 hasta F, la voy a coger, la señalé con el clic izquierdo del mouse. Con el clic izquierdo del mouse señalé todo, señalé. Y cuando tengo todo señalado, entonces me voy aquí arribita, miren, aquí arribita está fuente. Voy a señalarlo acá. Acá arribita se encuentra la fuente. Recuerden que estoy en el menú inicio. Y en el menú inicio tengo la herramienta fuente. Y con la herramienta fuente, pues entonces aquí ya tengo todo lo que necesito para darle forma a esto. ¿Bien? Entonces, el tipo de letra. Aquí yo la letra la tengo como Calibri en tamaño 11. Por norma Zapa, pues entonces los tipos de letra que se utilizan o son, vamos a ponerlo acá, el tipo de letra que se utiliza pues por lo general es Arial. Entonces está Arial, tipo de letra que se utiliza Arial 11 o se utiliza también Tiny Roman. Tiny Roman es el tipo de letra como de periódico. La busco por aquí, eso está por la T, Tiny Roman. Cuando doy Tiny Roman me queda como el tipo de letra de los encabezados de los periódicos. Entonces, por norma Zapa, pues por lo general se utiliza o esta Tiny Roman en tamaño pues 12 o utilizamos pues entonces utilizamos Arial. Se utiliza Arial, pues entonces Arial también en tamaño 12. Eso es como las fuentes más, tipo de fuente más utilizada, pero si no hay ninguna exigencia para un trabajo como tal, con algún tipo de normatividad, ya sea normas APA o normas ICONTEC, pues entonces si no existe, pues cada uno lo diseña como estéticamente le parezca y crea que se ve bien. Sí, lo importante es que se vea bien la información, que se vea bonita. Entonces, si yo señalo acá todo desde la A1 hasta la F1, si yo señalo, le di el tipo de letra, también le puedo decir o le puedo dar aquí, yo tengo las opciones en este punto para negrilla, cursiva y subrayado, es decir, como son títulos, entonces yo los puedo colocar en negrilla. Entonces los voy a resaltar porque son títulos. Pero recuerden algo, para que esto me funcione, entonces debo de resaltar, debo de colocar muy bien, debo de señalar muy bien todo el conjunto de celdas a las cuales yo les voy a aplicar ese formato. Entonces, si yo señalo todas esas celdas, me voy acá y le doy donde dice N, negrilla. Si vuelvo y le doy clic a la N, pues quito la negrilla, ¿vale? Entonces la negrilla la coloco dándole clic a la N o volviéndole a dar clic a la N, quito la negrilla. Si yo señalo todo esto y le doy clic donde dice cursiva, pues entonces le doy clic a cursiva, la letra me queda así,
levemente girada, sí, como lo está haciendo Luis, me queda girado así para un lado, correcto. Entonces, y si vuelvo y le doy clic donde dice cursiva, pues entonces enderezo la letra, ¿no? Si le doy clic donde dice S, pues entonces la letra me queda subrayada, ¿vale? Entonces me queda todo subrayado cuando yo le doy clic donde dice S. Entonces, ya cada uno determina, cada uno mira, si no hay mayores requisitos, pues cada uno determina cómo va a ordenar, cómo va a organizar su información. Yo le voy a quitar el subrayado, entonces vengo aquí, le quito subrayado y ya me queda, entonces, me quedo listo. Nancy, ¿cómo estamos de tiempo? A ver. Faltan 7 minutos, parece. Ah, bueno, Sí, 7 minutos. En 7 minutos podemos hacer muchas cosas. Muy bien. Entonces, resulta que voy a ampliar, fíjense que acá tengo fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento no se me ve muy bien, entonces me paro entre la mitad de las dos celdas donde necesito ampliar la columna, dejo presionado el clic izquierdo y amplío la columna. Entonces, ahí me quedó la fecha de nacimiento y aquí está la edad. Muy bien. Vamos a ingresar esos datos. Entonces voy a ingresar los datos. Entonces aquí el código del empleado también se encuentra. Lo voy a ampliar un poquito, el nombre del empleado lo voy a ampliar. ¿Por qué de pronto, si ahorita lo habíamos ampliado, por qué de pronto me quedó como si no hubiera pasado nada? Porque como le cambiamos el tipo de letra, entonces las letras cambian de tamaño y entonces se ajusta la celda, se escuadra la celda. Por eso siempre hay que tener presente eso. Bien. Entonces, voy a ingresar aquí. Recuerden que el código del empleado, el código de toda persona en Colombia es la cédula. Eso no tenemos que inventarnos códigos ni nada. Ya tenemos todos un código y que está en código de barras en la cédula también. Entonces, mi código en toda Colombia y en la Conchinchina donde esté es este. Ese es mi código. Entonces, a ver, ¿por qué nadie me ha hecho una corrección? ¿Qué necesito hacer antes de empezar a digitar Excel para no sufrir? ¿Organizar la tabla? ¿Organizar la tabla? ¿Cómo? ¿Organizar la tabla? Eso es verdad. ¿Cómo? Pues ¿Qué? las columnas y las filas. Dándole clic izquierdo. Pero a ver, ¿qué es? No tanto cómo hacerlo, sino que, mejor dicho, de pronto fue que me expresé mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de digitar información? ¿Qué fue lo que dijimos que teníamos que hacer? Guardar. Ponerle nombre a las columnas. Ya tienen, las columnas ya tienen nombre. Dijimos algo que teníamos que hacer antes de empezar a digitar, que yo les dije para que no fuéramos a sufrir. Formatear los datos. Formatear los datos. Dime. Formatear los datos. Dime. De formatear los datos. Vamos a formatear los datos aquí. Entonces, esta columna es el código de empleado. Entonces, primero vamos a ver qué tipos de datos son para formatear, qué tipos de datos tiene Excel. Entonces, vamos a colocar acá los tipos de datos de Excel. Tipos de datos en Excel.
Entonces tenemos nosotros, hay datos que son numéricos. Hay datos que son numéricos. Hay datos que son alfabéticos. Hay datos que son tipo fecha. Entonces hay datos numéricos, hay datos Profe, alfabéticos. y las fórmulas también, ¿no? Las fórmulas, exacto, las fórmulas no las vamos a meter aquí en los tipos de datos. Vamos a decir que las fórmulas manejan o integran los tipos de datos en ellas, ¿bien? Entonces, aquí yo tengo otro tipo de datos que son los alfanuméricos. Cuando un dato es alfanumérico, quiere decir que ese dato lleva tanto texto como números. Entonces, hay datos que son numéricos, hay datos que son alfabéticos, hay datos que son tipo fecha, hay datos que son alfanuméricos. Por el momento vamos a trabajar estos 4, numéricos, alfabéticos, fecha y alfanuméricos. Vamos a hacer entonces, vamos a hacer el segundo reinicio de la sesión de clase, ¿vale? Entonces, para que